Ya. Universidad Técnica de Cotopaxi, Facultad de Ciencias Administrativas, carrera Gestión de la Información Gerencial, trabajo grupal, tema transculturación, inculturación, curso tercero A, integrantes, Alex Bautista, Consuelo Chano, Elida Manobanda, Marilyn Casa, Anaí Martínez. Transculturación. La transculturación es un neologismo que indica el proceso de asimilación de una cultura por otra, resultando en una nueva identidad cultural. Fue introducido en el campo de la antropología cultural por el cubano Fernando Ortiz, 1881-1969, como un intento de expresar de forma más exacta el término inglés acculturation, definiendo las diferentes fases de la asimilación de una cultura a otra. Proceso de la transculturación. Enfatiza en el intercambio de dos culturas igualmente complejas en el proceso de creación de una nueva identidad cultural, ya sea voluntaria o forzada. Es observable en todos los países del continente americano, especialmente en aquellos donde la cultura indígena es aún distinguible. La comida es uno de los aspectos donde la transculturalidad es más notoria, como por ejemplo las comidas criollas. Ejemplos de la transculturación. La forma de hablar el idioma español se modificó ligeramente a partir del enorme afluente de personas provenientes de Italia y España que llegaron. Si bien se trata de una religión, el cristianismo y los valores fundamentales fueron promovidos en América a partir de la ocupación política de las colonias. La tecnología en la transculturación. La difusión de nuevas tecnologías modificó la música que se escucha en la mayoría de los países occidentales, existiendo decenas de artistas que se pueden estar escuchando al mismo tiempo en muchos lugares. Características de transculturación. Este proceso tiene lugar a través del contacto de dos diferentes culturas. En la época actual, la transculturación tiene lugar como consecuencia de las olas de inmigración y del fenómeno de la globalización. En el pasado, el proceso de transculturación se dio sobre todo en el periodo de colonización. Este proceso puede darse de forma directa o indirecta, con consentimiento de la comunidad que adopta la nueva cultura o de forma impuesta. Es un proceso que se da de forma gradual. En un grado bajo de transculturación se conserva la cultura propia o algunos aspectos principales de esta, mientras que algunos aspectos de la cultura del grupo dominante son asumidas como una respuesta natural de adaptación o de supervivencia. En un alto grado de transculturación se da un proceso radical a través del cual se asimila la identidad cultural externa, hasta un punto en el que se desaparece la cultura propia. Inculturación. Se refiere a la inserción del mensaje evangélico y de la organización eclesial en una cultura. No se trata sencillamente de una adaptación del cristianismo en una cultura. La inculturación es un proceso lento por el que el mensaje cristiano se inserta en una determinada cultura dada, se encarna en ella y echa raíces, produciendo nuevas formas de pensamiento, de actuación y de celebración. Raíces de la inculturación. La inculturación hace referencia al misterio de la encarnación de Cristo y a la inserción de Jesús en el medio de la cultura judía del primer siglo. La inculturación invita a seguir este trabajo de traducción en otras culturas.
La inculturación invita también a tomar en serio la universalidad de la Iglesia, que ha recibido desde su origen la misión de ir hacia todas las naciones. La inculturación implica la toma de conciencia del contexto cultural en el que se encuentra quien transmite el Evangelio, así como del condicionamiento cultural de toda teología. Una disposición positiva ante las culturas, un esfuerzo de traducción entre las culturas, un momento de discernimiento, porque la inculturación no es un simple alinearse con la cultura o la religión local. Características de inculturación. Se lleva a cabo en la niñez con la inducción de normas en el ámbito familiar y educativo. Sin embargo, en la vida adulta los individuos viven otros procesos de interculturación, como cuando se integran en el ámbito laboral y deben asimilar las normas, valores y culturas y costumbres de la organización. Los procesos de interculturación tienden a generar recompensas para premiar la adaptación al entorno y condena aquellas conductas que desvirtúan la convivencia en función del marco cultural que se busca reproducir. El individuo debe adoptar actitudes y formas de expresión sin proponerse aprenderlas. Simplemente las asimila como parte de los elementos culturales del conglomerado al que pertenece. El individuo debe usar recursos cognitivos para comprender, descifrar, reflexionar y argumentar sobre las normas que deben acatar. Los individuos adquieren un aprendizaje sobre aspectos materiales e inmateriales de su cultura, como objetos, símbolos, creencias y costumbres. La interculturalización viene de la mano de la religión, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué? La Iglesia tiene un papel importante a nivel mundial. La mayoría de las personas siguen a la religión del cristianismo y aparte de los pueblos tienen su cultura y sus creencias en las religiones que ellos tienen. Es decir, que nosotros tenemos nuestra religión, nuestras costumbres y nuestra cultura o tradiciones que llevamos cada uno de nosotros. El siguiente, mi compañera. La vida no es para esperar, es para vivirla y para aprovecharla hasta el final. Gracias por su atención.